Bien, buenos días. Un domingo más tenemos buenas noticias para tu hogar, buenas noticias para tu casa, para tu familia, para tu entorno más cercano, donde puedes experimentar un día más la cercanía de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia evangélica Esperanza, del movimiento y fraternidad de iglesias Buenas Noticias de España. Y estas semanas atrás hemos estado compartiendo acerca de su presencia. Primero vimos su presencia como nuestro firme propósito. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor, hasta el fin de los tiempos. Nos prometió su presencia. Posteriormente vimos su presencia como nuestros hermanos. Vimos cómo el Señor promete su presencia y establece su presencia. Es más, vincula su presencia a la reunión de la iglesia, a la comunión de la iglesia, a la comunión de los hermanos, diciendo que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y hoy vamos a hablar de su presencia, nuestro prójimo. Entendiendo como prójimo a las personas que nos rodean, a nuestros semejantes, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, compañeros de trabajo, personas que nos rodean en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano vivir, como personas que son nuestros prójimos. Porque entendemos a la luz de la palabra que la presencia de Dios también está en nuestra relación y en nuestra conducta con el prójimo, con nuestros semejantes. Tenemos una responsabilidad, tenemos una clara responsabilidad, perdonadme que insista, con las personas que nos rodean. Ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios dictó el Decálogo, los 10 mandamientos, no se podrían entender si no es en relación con nuestros semejantes. El Pentateuco en el Antiguo Testamento es un conjunto de normas de conducta que establecen las bases para una convivencia que tiene que establecerse en el pueblo, en las ciudades, y que esa convivencia era marcada por ese códice, por ese código de conducta, que era lo que marcaba la relación de las personas en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento. Luego, no se puede entender los 10 mandamientos si no es en relación con nuestro prójimo, no se puede cometer el no hurtarás, el no matarás, el no codiciarás, si no es en relación con nuestro prójimo, con la persona que nos rodea. Por eso yo entiendo, a la luz de las Escrituras, que su presencia, la presencia del Señor, también ha de entenderse en nuestra relación con nuestro prójimo. Ya no solamente con nuestros hermanos que forman parte de la iglesia, como ya estudiamos anteriormente, sino también con nuestro prójimo, sea creyente, no creyente, profese nuestra fe, profese otra fe, sea nuestro amigo o incluso, mi querido hermano, tengo que decirte, aunque sea nuestro enemigo. Y para eso nos vamos a adentrar en las Escrituras en unos cuantos pasajes que son determinantes para entender estas verdades. Pero me viene a la cabeza, antes de comenzar, ese texto del Evangelio, cuando Jesús está hablando de el amor a nuestros enemigos. Cuando está hablando de no saludar meramente a los que nos saludan. Cuando está hablando de que no podemos hacer el bien solamente a los que nos caen de forma afable o de forma buena y creemos que son personas con las que nos podemos llevar bien, sino que también el reto viene cuando en el Sermón del Monte el Señor nos envía y nos manda establecer una buena relación, hasta incluso con nuestros enemigos. En el Sermón del Monte el Señor dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos y sobre los justos e injustos manda también la lluvia. Este es un reto para todos los que nos llamamos cristianos y hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones como nuestro Señor. Porque su presencia también viene determinada por la conducta y la relación que mantenemos con el prójimo, con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean. Si queremos ser hijos de nuestro Padre Celestial, que manda salir el sol, que manda la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, de la misma forma nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra relación ante las personas que nos rodean debe de ser una actitud buena, una actitud de amor, una actitud de saber transmitir lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. La Biblia dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que nosotros como cristianos caminemos en ellas. Y de esa forma es como que el Señor nos ha marcado un camino que muestra cuál debe de ser nuestra acción, cuál debe de ser nuestra forma de actuar con las personas que nos rodean. Si tenemos una forma de actuar en base a los principios y valores de la palabra de Dios, en base a la nueva naturaleza que Jesús ha creado en nosotros y no conforme a nuestro viejo hombre que pertenece al pasado cuando no conocíamos al Maestro, cuando no conocíamos a Jesús. Si nuestra conducta es como la de un hijo nacido de nuevo, ha de ser una conducta correcta conforme a lo que Dios ha establecido, que debe de ser nuestra relación con el prójimo, con las personas que nos rodean. Y eso es una gran verdad que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir adentrándonos en la palabra. A modo de introducción, algunos textos que nos pueden alumbrar sobre cómo el Señor quiere que nos llevemos con nuestro prójimo. Dice la Escritura en el capítulo 12 de Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a leerlos en su contexto total, que esta es la primera parte que yo os quería compartir. Dice la Escritura que acercándose uno de los escribas, que no era un intérprete de la ley exactamente, pero era una persona preocupada por las cosas de Dios. Este escriba que había oído disputas y sabía que les había respondido bien Jesús a los que estaban disputando, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En aquella época, hermanos, hago un pequeño inciso, los fariseos, los intérpretes de la ley, personas que vivían en torno a la religiosidad. Yo siempre digo que no es lo mismo ser religioso que ser cristiano. Entenderme bien lo que voy a decir ahora, para mí el cristianismo no es una religión, es una relación con Jesús, aunque no podemos ser tan filosóficos y hablar de relación cuando nos ceñimos claramente a lo que está establecido en la palabra de Dios y lo entendemos así. Es más, la palabra religión solo viene una vez en el Nuevo Testamento que yo recuerde, y es precisamente en relación con el prójimo, en relación con los huérfanos y las viudas, como ahora veremos. Pero cuando Jesús recibe esta pregunta de este escriba que le dijo: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo más importante? Si lo tradujéramos a nuestros tiempos contemporáneos y en conceptos jurídicos, diríamos: ¿cuál es la ley más importante que tiene un país? Y alguien podría decir la Constitución. Es cierto, la Constitución es la norma fundamental del Estado, ¿no? Pero en este caso le preguntan a Jesús algo como más
específico. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió diciendo, el primer mandamiento es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Asunto resuelto. El escriba tenía contestada a la pregunta que había hecho, tenía la solución. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es cierto que cuando una persona ama a Dios por encima de todo, con todo su corazón, lo ama sobre todas las cosas, como ya decía el Decálogo, lo ama por encima de todo va mejor en su vida, tanto en su vida familiar, personal, económica, laboral, y eso lo podemos experimentar como creyentes, como cristianos, cada día. Pero el Señor Jesús no se conformó con decirle cuál era el primer mandamiento. Podía haberle dicho eso y se acabó. Ese es el principal mandamiento. Sin embargo, el Señor profundiza. Y el Señor, como dice el refrán español, no daba puntadas sin hilo. Cuando dijo esto, sería por algo. Y el segundo, así como diciendo que no te baste con el primero, y el segundo es semejante, parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Luego la primera verdad, y era que el primer mandamiento y principal mandamiento es el amor en Dios, el amor al Señor, por encima de todo. Pero cuando Dios, Jesús, en este caso, Dios hecho hombre, Jesús, se dirige a este escriba, quiere tocar algo más de su vida y llegar a él y llegar por extensión a todos nosotros. Te he dicho el primero, pero no te vas sin que te diga el segundo. Porque es muy parecido. Es como que el Señor de alguna manera establece una relación entre uno y otro, como que uno no se podría entender sin el otro. Evidentemente, no quiero decir nada que no esté escrito en la palabra. El principal mandamiento es amar a Dios por encima de todo, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus emociones, el amor a Dios. Pero no te vayas, mi querido escriba, sin saber cuál es el segundo. Y el segundo es amar al prójimo, como a ti mismo. El listón es enorme. Me recuerda esa regla de oro que el Señor más tarde también dijo. Así como queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Es tremendo. El segundo mandamiento tiene una semejanza con el primero, y es el amor. Pero en este caso es el amor al prójimo. Y dice que no hay mayores mandamientos que estos. Luego yo, a través de este pasaje, entiendo la trascendencia, la importancia y lo imprescindible y necesario que es, si queremos amar a Dios y experimentar su presencia, mi relación con el prójimo y mi relación con los que me rodean. Ya no solamente mi relación activa de lo que yo hago por ellos, sino también mi relación pasiva. A nivel de oración, a nivel de entrega y a nivel de testimonio que les puedo dar. Yo puedo entender que hay una conducta activa de hacer una acción buena en favor del prójimo, pero también hay una acción quizás no tan activa como pueda ser el testimonio que damos de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio que demostramos ante los demás de ser hijos de Dios. Y fijaros cómo Jesús vincula estos dos mandamientos, llegando a decir que no hay ningún mandamiento mayor que estos dos. El escriba le dijo que ciertamente así era, porque más importante era esto que hacer holocaustos y sacrificios, lo que hoy diríamos en nuestro lenguaje común español, mejor que todos los golpes de pecho, mejor que todas las conductas religiosas. Lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús entonces le dijo, no estás lejos
del reino de los cielos. Porque para acceder al reino de los cielos, lo importante es arrepentirse y creer en Jesús. Hay otro texto en Lucas 4, versículo 16, que nos puede alumbrar en lo que quiero compartiros. Lucas capítulo 4, versículo 16, y recuerdo que estamos tratando hoy su presencia, nuestro prójimo. Igual que antes tratamos su presencia, mis hermanos, ahora su presencia, nuestro prójimo. Dices Lucas capítulo 4, versículo 16, que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado de pequeño, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego aquí vemos la presencia del Dios Espíritu en Él. Pero esa presencia era evidente porque, según dice el versículo 18, me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a todo el mundo. Por eso nos llamamos Buenas Noticias en nuestra iglesia y movimiento Buenas Noticias. Me ha enviado a dar buenas noticias, pero en relación, y hago un inciso, con los demás. Luego, la presencia del Espíritu Santo está sobre nosotros, está sobre Jesús, está sobre nuestras vidas. Dios Espíritu Santo que vive en nosotros, pero no simplemente para estar ahí, sino para dar algo a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Entre ellos, buenas nuevas a los pobres. Aquí no nos está hablando de los ricos, al contrario, Jesús dijo: ay de los ricos. ¿Se puede ser rico? Evidentemente, sí. Dios no tiene nada en contra de que una persona prospere fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Pero sí que es evidente que de la Escritura se desprende que aquellos ricos opresores, ricos maltratadores, o aquellos ricos que aman el dinero, no están en la onda ni en la voluntad de Dios. Y dice que el Señor había venido a traer buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, aquellas personas que estaban sufriendo en el alma, en las emociones, en sus espíritus, sufriendo de incomprensión, sufriendo de enfermedad, sufriendo de angustias, sufriendo de múltiples causas, personas que vivían en el dolor. Y los comparan con alguien quebrantado. Algo quebrantado es algo roto, destrozado. El quebranto es una expresión muy dura que nos habla de esa rotura. Un quebranto de corazón es un quebranto de una rotura del corazón. Quebrantar algo es romperlo. A los quebrantados de corazón. Y sigue diciendo: a pregonar libertad a las personas oprimidas, a las personas que están cautivas de todo tipo de opresiones, de todo tipo de aspectos que los tienen presos, oprimidos por adicciones, por conductas que les tienen en auténtica esclavitud. El Señor vino a traer libertad a los cautivos. Alguien puede decir: yo vivo libre, porque como puedo ir donde quiero y hacer lo que quiero, eso es libertad. Pero hay muchas personas que viven una pseudo libertad o creen que viven libres porque son esclavos de un montón de cosas que les rodean y están viviendo en la esclavitud. Y hoy podemos ver múltiples ejemplos que ahora no vamos a citar, pero cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier persona que
que puedas escuchar, una charla, una conferencia sobre ellos, te hablan de un montón de nuevas adicciones que existen, un montón de nuevas conductas que mantienen a la gente presa, oprimida. Y dice el Señor aquí que Él vino a traer libertad, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, las personas que sufren de problemas emocionales de todo tipo y que viven en opresión, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando leyó este trozo, esta porción del profeta Isaías, dice que enrolló el libro supongo que se abriría así, lo enrolló y dijo al sentarse: hoy se ha cumplido, lo dio al ministro, se sentó y cuando todos los miraban en la sinagoga les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero yo quiero resaltar aquí, hermanos, lo que estamos tratando: su presencia en nuestro prójimo. El Espíritu de Dios le llenó, nos llena, como está prometido en la palabra, que las arras de nuestra salvación es el Espíritu Santo, como está prometido en la palabra que recibimos el Espíritu Santo de poder, como está escrito en la palabra de cuando dice: recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, como dice la Escritura cuando Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que es vuestro consolador. Así lo dice la Escritura. Cuando estamos viendo que el Espíritu Santo llena a alguien, nos llena, igual que aquí dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre mí, estaba sobre Jesús en aquel momento, lo llena para una acción en relación con el prójimo, que en este caso eran los pobres, quebrantados de corazón, los cautivos, dar vista a los ciegos o a los enfermos, darles sanidad, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Luego, todo aquello que iba a hacer Jesús con esa presencia del Espíritu Santo que estaba sobre él, se podía ver en relación de lo que iba a operar hacia los demás. Luego, su presencia del Espíritu Santo en mi prójimo. Su presencia en las acciones que yo voy a hacer con mi prójimo, hacia mi prójimo, y para que mi prójimo o las personas que me rodean, para que nos entendamos en un lenguaje más coloquial, puedan vivir mejor, conocer a Jesús, tener felicidad y mejorar su vida en todos los aspectos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Y yo quiero interpretar con mucho respeto y decir, hermanos, tu calidad de vida cristiana se mide en relación con la actitud que tienes con tus semejantes. En relación con la actitud que tú tienes con el prójimo, así tú entiendes si en tu prójimo está el Señor o no. Voy a ir a otro pasaje que nos va a alumbrar esta exposición que estoy haciendo, breve exposición, sencilla exposición, más que nada es una reflexión, que está en Mateo 25 y que nos habla del juicio final. Algún día hablaremos también del juicio final. Dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice: entonces el rey, al final de los tiempos, en ese juicio a las naciones, nos trasladamos al futuro en estos momentos. Y aquí Jesús está hablando de ese futuro y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo
y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos a los que se estaba dirigiendo le respondieron, o le responderán, porque estamos hablando del futuro: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dijo: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Luego, cuando tú estás haciendo algo en favor de ese prójimo más pequeño, para el maestro más pequeño, para él, se lo estás haciendo al maestro. Hay un texto que dice que el que da al pobre a Dios le presta. De alguna manera, el Señor aquí está diciendo: tú lo has hecho con uno más pequeño, con uno de estos mis pequeños. Es como si lo hubieras hecho conmigo. Luego yo estaba allí, yo era el que estaba recibiendo ese vaso de agua porque tenía sed, el que estaba recibiendo esa comida porque me estabas dando de comer, el que estaba recibiendo ese techo porque me estabas hospedando, el que estaba en aquella celda porque viniste a verme, el que estaba enfermo y viniste a ayudarme, a socorrerme en el lecho cuando estaba enfermo. Luego, yo puedo ver su presencia en mi prójimo. Yo puedo ver su presencia en los demás. En la creación dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo puedo ver, y tú tienes que ver, tenemos que ver en nuestros prójimos, en la gente que nos rodea, también al Maestro. Y hacer esas buenas obras, ese buen trabajo que Dios ha predestinado de antes que hiciéramos, lo tenemos que hacer. Dice la Escritura que será al contrario con aquellos que estaban al otro lado, a la izquierda, y que les dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces ellos también le dirán: Señor, pero ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Esa es la realidad, hermanos. El Señor nos llama a una relación con nuestro prójimo que solo puede ser entendida en la medida de que yo veo en mi prójimo a Jesús y veo la presencia de Dios en mi prójimo. Y si todos fuéramos capaces, con la ayuda de Dios, de poder ver en los demás la imagen de Dios, nos iría muy bien a todos en el mundo. Ver a los demás, eso está determinando nuestra conducta. Contaban dos cristianos de denominaciones distintas que se encontraban en una celda por causa del Evangelio. Uno de ellos tenía para cubrirse y por un instante pensó y dijo: si el que está aquí a mi lado fuera Jesús, yo le dejaría la manta. Y al instante todo cambió. Pensó: es Jesús el que está a mi lado. Y compartió con él la manta. Cuenta una historia de
hace muchísimos años en el Imperio Romano. Se trataba de una persona que formaba parte de las legiones romanas, aceptó al Señor en los primeros años del cristianismo y se encontró con un pobre por la calle, una persona, un indigente, una persona pobre que estaba necesitada y que le pidió la capa para taparse. Él inmediatamente pensó y dijo, bueno, pues rasgo la capa en dos y le doy media para él, media para mí y nos tapamos juntos. Cuenta la historia, porque no deja de ser una historia, que es un relato, que ese hombre soñaba esa noche y en el sueño veía a Jesús, en el sueño alguien que sería Jesús. Y lo curioso es que Jesús llevaba la capa que él le había dejado al pobre. No deja de ser una historia bonita, ¿no? Pero que así es, ¿no? Que de alguna manera lo que hacemos por un pobre, lo que hacemos por un semejante, lo que hacemos por nuestros prójimos, lo estamos haciendo porque su presencia está en nuestro prójimo, su presencia está en los que nos rodean. Y así es como se ve en las Escrituras, hermanos. Pero, ¿cómo no recordar ese texto de Santiago capítulo 2, allá por el versículo 6 en adelante, donde dice, si a vuestra congregación, a vuestra iglesia entra alguien con sortija, con oro, muy bien vestido, de clase alta, y le agasajáis, le tratáis bien, le dejáis el mejor lugar, pero por el contrario entra un pobre y no le prestáis atención, no le decís nada y se sienta allá en el último rincón. Eso no agrada de ninguna manera a Dios. El Señor quiere que tratemos al prójimo como que su presencia está en ese prójimo. Luego, su presencia está en mi prójimo. Y cuando vemos ese pasaje que acabamos de leer, de tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, vemos la actitud que tiene que tener el cristiano cuando hace algo. En primer lugar, y te voy a decir 3 aspectos que pueden ser interesantes a la hora de hacer esa labor de darnos a nuestro prójimo. Lo primero es que tiene que ser en las cosas sencillas. A veces esperamos a que vengan cosas grandes para hacer lo que Dios entendemos que ha puesto delante de nosotros para que hagamos. Pero la Biblia dice que Él ha preparado de antemano muchas obras para que podamos andar en ellas, caminar en ellas. Y muchas veces son las cuestiones más sencillas. Una simple comida, algo de beber, algo de ropa para cubrir unas necesidades, algo de una visita, un hospital, una visita a una cárcel, a ver a alguien que está preso, justa o injustamente, pero está preso, no tiene libertad. Un enfermo que está en su casa o en su cama y tenemos que hacer esas cosas que son sencillas. Ese darnos a los demás desde la sencillez. No esperar a que venga una gran obra que podamos hacer. Y esto lo digo para la reflexión cuando luego el miércoles vía telemática nos juntemos y podamos charlar. El servicio a los demás desde la sencillez, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, al pobre, a los demás, a nuestro prójimo, porque su presencia es nuestro prójimo. Aparte de con sencillez, tiene que ser siempre
de forma desinteresada. De forma desinteresada. De forma altruista. Hay un pasaje que dice que decía el maestro, que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿no? O cuando dice el Señor que cuando oremos, entremos en nuestro cuarto y que no se note que estamos orando. O que cuando ayunemos, mejor dicho, no se note que estamos ayunando. Los que en esta parábola no le dieron a aquellos pequeños de comer, ni de beber, ni fueron a visitarlos, no lo hicieron porque no les movía el altruismo, no les movía el amor ágape sin esperar nada a cambio. Lo que les movía era es que no sabíamos que eras tú, Jesús, porque si lo hubiéramos sabido, sí que lo habríamos hecho. De haberlo sabido que eras tú, te habríamos dado de beber. De haber sabido que eras tú, te habríamos dado de comer. De haber sabido que eras tú, te habríamos dado ropa. De haberlo sabido. Por eso dijeron, ¿cuándo te hemos visto y no lo hemos hecho? ¿Cuándo te hemos visto sin comer y no te hemos dado? ¿Cuándo te hemos visto y no lo hemos hecho? Porque ellos lo habrían hecho, pero si lo hubieran hecho de ese modo, lo habrían hecho por un interés. La cosa cambia sustancialmente. Yo veo en mi prójimo a Jesús y por lo tanto lo hago. Cualquiera. Tenemos que hacerlo así. Cuando digo que lo hago, tengo mucho que aprender y tengo mucho que hacer, hermanos. Estoy hablando de forma didáctica. Tenemos que hacerlo cuando veamos al prójimo. Servirle. No esperar si yo hubiese sabido que era Jesús, claro que lo habría hecho. No. Es de forma desinteresada. Luego, cosas sencillas, de forma desinteresada, y lo que hacemos, lo hacemos como si fuera para Él. Hay un texto en la palabra que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Aquí, los que le dieron de beber, lo estaban haciendo para Él, aunque no lo sabían. No sabían porque cuándo teníamos de comer o de beber, pero los que sí que lo hicieron, en el día del juicio, los que sí que lo hicieron y lo estaban haciendo para Él. Lo estaban haciendo para Él. Luego, toda acción que motive nuestro corazón al prójimo, toda acción favorable, buena, de amor al prójimo, es en su presencia y es como para Él. Y debe de ser desinteresada. Y debe de ser en las cosas más sencillas y cotidianas. Así es como se refleja en este pasaje. Y termino redundando en esto, hermanos. Gálatas, apóstol Pablo, toda la ley se resume en una palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago, en ese pasaje que os he dicho, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero el prójimo a veces es tu enemigo. Y aunque, gracias a Dios, yo creo que si somos realistas, pues yo a veces reviso mi vida y digo, gracias Dios mío, creo que no tengo enemigos. Alguno habrá. Pero el proverbio nos dice, cuando cayere tu enemigo, Proverbios capítulo 24, 17, no te regocijes. Y cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón.
Otro proverbio dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Y termino con el texto que empecé. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. De esa forma amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza, fíjate. Es la mejor venganza del cristiano, hacer el bien. La mejor venganza del cristiano es hacer el bien. Porque respondemos a una naturaleza, a nuestra naturaleza. Si tú eres un hijo de Dios, eres un cordero, no eres una hiena. Y un cordero no sabe morder, no sabe atacar. No es como un leopardo. El cordero, el corazón de cordero, el que es un cordero, tiene que actuar y responder como una oveja, como un cordero. Y somos ovejas de nuestro pastor Jesús. Y Él dio ejemplo de cómo teníamos que actuar con nuestro prójimo. Porque al ver a nuestro prójimo, estamos viendo su presencia en nuestro prójimo. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una breve oración. Y si tú nos estás escuchando y nunca lo has hecho, o si has conectado con nuestro canal de YouTube y estás escuchando lo que hemos dicho, recordarte que Jesucristo te ama. Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti, para que tú hoy pudieras aceptarle en tu corazón, reconociendo que eres imperfecto, pidiéndole perdón y aceptándole como tu Señor y como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Señor Jesucristo, gracias por este día. Ahora oramos, hablamos contigo y te pedimos que podamos ver en nuestro prójimo tu presencia, que podamos ver en los que nos rodean tu obra, que podamos ver en los que nos rodean a ti, para poder hacer esas acciones, para poder hacer y tener esa conducta que tú quieres que tengamos con cada una de las personas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Señor, bendícenos, perdona nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante. Gracias por estar ahí. Te pedimos protección frente a la pandemia, que remitan los casos, que la tasa de incidencia acumulada baje, Señor Jesús, y que esta pandemia por COVID-19 pronto forme parte del pasado. Protege y guarda a los que ahora están en las camas de los hospitales, los que ahora están sufriendo en las UCIs. Ten misericordia, ayúdales y restáuralos. Bendícenos a todos y guárdanos en todo momento. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, un abrazo enorme para todos y nos vemos próximamente. Os recuerdo la reunión del miércoles vía telemática, os mandaremos el enlace a través del grupo y nos volvemos a ver. Gracias por haberme escuchado y recibe buenas noticias para tu casa, buenas noticias para tu hogar, para tu familia. Que Dios te bendiga. Smiling
Mama.